Ley aplicable, artículo 2. Esta ley regirá todo lo relativo a la validez, derechos y obligaciones de las partes, sea que el contrato de trabajo se haya celebrado en el país o fuera de él, en cuanto se ejecute en su territorio. Artículo 4. Concepto de trabajo. Constituye trabajo a los fines de esta ley toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración. Ver también artículos 51 y 52 del Código Civil y Comercial. El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Solo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico en cuanto se disciplina por esta ley. Artículo 5. Empresa y empresario. A los fines de esta ley se entiende como empresa la organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección, bajo el logro de fines económicos o benéficos. A los mismos fines se llama empresario a quien dirige una empresa por sí, o por medio de otras personas, y con el cual se relacionan jerárquicamente los trabajadores, cualquiera sea la participación que las leyes asignen a estos trabajadores en la gestión y dirección de la empresa. Artículo 6. Establecimiento. Se entiende por establecimiento la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa, a través de una o más explotaciones. Artículo 7. Condiciones menos favorables. También ver artículo 11. Las partes en ningún caso pueden pactar condiciones menos favorables para el trabajador que las dispuestas en las normas legales, convenciones colectivas de trabajo o laudos con fuerza de tales, o que resulten contrarios a las mismas. Estos actos tienen aparejada la sanción prevista en el artículo 44 de esta ley. Condición más favorable proveniente de convenciones colectivas de trabajo. Artículo 8. Las convenciones colectivas de trabajo o laudos con fuerza de tales que contengan normas más favorables al trabajador serán válidas y de aplicación. Las que reúnan los requisitos formales exigidos por la ley y que hubiesen sido individualizadas no serán sujetas a prueba en juicio. El principio de la norma más favorable, artículo 9. Artículo 9 con el texto de la Ley 26.428 del año 2008. En caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjunto de normas que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo. Si la duda recayese sobre la interpretación o alcance de la ley o en la apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador. Artículo 10. Conservación del contrato. En caso de duda, las situaciones deben resolverse en favor de la continuidad o subsistencia del contrato. Ver también el 1066 del Código Civil y Comercial. Artículo 11. Principio de interpretación y aplicación de la ley. También ver artículo 7. Cuando una cuestión no pueda resolverse por aplicación de las normas que rigen el contrato de trabajo o por las leyes análogas, se decidirán conforme a los principios de la justicia social, a los principios generales del derecho del trabajo, a la equidad y a la buena fe. Irrenunciabilidad. En esto ver el artículo 240 sobre renuncia y 260 sobre el pago a cuenta. Artículo 12. Irrenunciabilidad. Será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas, los contratos individuales de trabajo, ya sea al tiempo de su celebración o de su ejecución o el ejercicio de los derechos provenientes de su extinción. Artículo 13. Sustitución de cláusulas nulas. Las cláusulas del contrato de trabajo que modifiquen en perjuicio del trabajador normas imperativas consagradas por leyes y convenciones colectivas de trabajo serán nulas y se considerarán sustituidas de pleno derecho por estas. Artículo 14. Nulidad por fraude laboral. Será nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio. En tal caso, la relación quedará regida por esta ley. Artículo 15. Acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios. Los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios solo serán válidos cuando se realicen con intervención de la autoridad judicial o administrativa, o mediase resolución fundada de cualquiera de estas que acredite que mediante tales actos se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes. Sin perjuicio de esto, si una o más partes pretendiesen que no se encuentran alcanzadas por las normas que establecen la obligación de pagar o retener los aportes con destino a organismos de la seguridad social, o si de las constancias surgieran indicios que el trabajador afectado no se encuentra bien registrado, regularmente registrado, o que ha sido registrado tardíamente con indicación de una remuneración inferior a la realmente percibida,
o que no se han ingresado parcial o totalmente aquellos aportes y contribuciones. La autoridad administrativa o judicial interviniente deberá remitir las actuaciones a la Administración Federal de Ingresos Públicos con el objeto de que la AFIP establezca si existen obligaciones omitidas y proceda en su consecuencia. Esto fue agregado por la 25345, artículo 44. Y dice, la autoridad judicial que omitiese actuar de ese modo queda incursa en grave incumplimiento de sus deberes como funcionario y será en consecuencia pasible de sanciones y penalidades previstas. En todos los casos, la homologación administrativa o judicial de los acuerdos conciliatorios, transaccionales o liberatorios les otorgará la autoridad de cosa juzgada entre las partes que los hubiesen celebrado, pero no los hará oponibles a los organismos encargados de recaudar aportes, contribuciones y demás cotizaciones destinados a los sistemas de seguridad social en cuanto se refiere a la calificación de la naturaleza de los vínculos habidos entre las partes y a la exigibilidad de las obligaciones que de esos vínculos se deriven para con los sistemas de seguridad social. Artículo 16. Aplicación analógica de convenciones colectivas. Las convenciones colectivas de trabajo no son susceptibles de aplicación extensiva o analógica, pero pueden ser tenidas en consideración para la resolución de algún caso concreto según la profesionalidad del trabajador. Bueno, prohibición de hacer discriminaciones. Artículo 17. Por esta ley se prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores por motivo de sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales o de edad. Prohibición de hacer discriminación. 17 bis. Las desigualdades que pueda crear esta ley en favor de una de las partes solo se entenderán como forma de compensar otras que de por sí se dan en la relación. Tiempo de servicio. Artículo 18. Cuando se conceden derechos al trabajador en función de su antigüedad, se considerará tiempo de servicio el efectivamente trabajado desde el comienzo de la vinculación, el que corresponda a los sucesivos contratos a plazo que se hubiesen celebrado las partes y el tiempo de servicio anterior, cuando el trabajador cesado en el trabajo por cualquier causa reingrese a las órdenes del mismo empleador. Plazo de preaviso. Artículo 19. Se considera también tiempo de servicio el que corresponde al plazo de preaviso que se fija en esta ley o por los estatutos especiales cuando el mismo hubiese sido concedido. Gratuidad del artículo 20. 20. El trabajador o sus derechohabientes gozarán del beneficio de gratuidad en los procedimientos judiciales o administrativos derivados de la aplicación de esta ley, estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo. Su vivienda no puede ser afectada al pago de costas en caso alguno. En cuanto a los antecedentes del proceso resultase la pluspetición inexcusable, las costas deben ser soportadas solidariamente entre la parte y el profesional actuante. Ahora pasamos al título 2 del contrato de trabajo en general. Capítulo 1, artículo 21, contrato de trabajo. Fijémonos que está 21, contrato de trabajo, 22, relación de trabajo. Entonces, 21. Hay contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra, que puede ser física o jurídica, y bajo dependencia de la otra persona, durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración. Las cláusulas de este contrato en cuanto a la forma y condiciones de la prestación quedan sometidas a las disposiciones de orden público, los estatutos, las convenciones colectivas y los laudos con fuerza de tales y los usos y costumbres. Artículo 22. Relación de trabajo. Hay relación de trabajo cuando una persona realiza actos, ejecuta obras o preste servicio en favor de la otra, bajo la dependencia de la otra en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto que les dé origen. Presunción de la existencia del contrato de trabajo. Artículo 23. El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven, se demostrase lo contrario. Esta presunción operará igualmente aun cuando se utilicen figuras no laborales para caracterizar el contrato, y en tanto que por circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio. Bien, el tema es que no se ha dado calificar de empresario a quien presta el servicio. Bien, efectos de contrato sin relación de trabajo, artículo 24. Los efectos del incumplimiento de un contrato de trabajo antes de iniciarse la efectiva prestación de los servicios se van a juzgar por las disposiciones del derecho común, salvo que se haya dispuesto otra cosa en esta ley.
Este incumplimiento dará lugar a una indemnización que no puede ser inferior al importe de un mes de remuneración que se hubiese convenido o la que resulte de la aplicación de la convención colectiva de trabajo correspondiente. Un mes de la remuneración que se hubiese convenido. Capítulo 2. De los sujetos del contrato de trabajo. Trabajador. Artículo 25. Se considera trabajador a los fines de esta ley a la persona física que se obligue o preste servicios en las condiciones previstas en el 21 y 22 de esta ley, cualquiera sean las modalidades de la prestación. Empleador. Artículo 26. Se considera empleador a la persona física o conjunto de ellas o jurídica, tenga o no personalidad jurídica propia, que requiere los servicios del trabajador. Socio empleado. Artículo 27. Las personas que integrando una sociedad prestan a la sociedad toda su actividad o parte principal de la misma, toda su actividad personal o parte principal de su actividad personal, de manera personal y habitual, con sujeción a instrucciones o directivas que le impartan o pudieran impartírsele en el cumplimiento de esa actividad, serán considerados como trabajadores dependientes de la sociedad a los efectos de la aplicación de esta ley y de los regímenes legales o convencionales que regulan y protegen la prestación de trabajo en relación de dependencia. Se exceptúan las sociedades de familia entre padres e hijos. Las prestaciones accesorias a que se obliguen los socios, aun cuando ellas resultasen del contrato social, si existiesen las modalidades consignadas, se considerarán obligaciones de terceros con respecto a la sociedad y regidas por esta ley o regímenes legales o convencionales aplicables. Los auxiliares del trabajador. Auxiliares del trabajador, artículo 28. Si el trabajador estuviese autorizado a servirse de auxiliares, estos auxiliares se consideran como en relación directa con el empleador que tenga ese trabajador, salvo excepción expresa prevista por esta ley o los regímenes legales o convencionales aplicables. Interposición y mediación, solidaridad. Los trabajadores que, habiendo sido contratados por terceros con vistas a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación. En tal supuesto, y cualquiera sea el acto o estipulación que sus efectos concierten, los terceros contratantes y las empresas para las cuales los trabajadores presten o hayan prestado servicio responderán solidariamente por todas las obligaciones emergentes en la relación laboral y de las que deriven del régimen de seguridad social. Los trabajadores contratados por empresas de servicios eventuales habilitados por la autoridad competente para desempeñarse en los términos del artículo 99 de la presente y 7788 de la 24013 serán considerados en relación de dependencia con carácter permanente, continuo o discontinuo, pero de las empresas estas eventuales. Interposición y mediación, solidaridad 29 bis. El empleador que ocupe trabajadores a través de la empresa de servicios eventuales habilitada por la autoridad competente se da solidariamente responsable con aquella por todas las obligaciones laborales y deberá retener de los pagos que efectúen las empresas de servicios eventuales los aportes y contribuciones para los organismos de la seguridad social y depositarlos en término. El trabajador contratado a través de una empresa de servicios eventuales estará regido por la convención colectiva, será representado por el sindicato y beneficiado por la obra social de la actividad o categoría en la que efectivamente presta servicio en la empresa usuaria.